Vamos a seguir la segunda parte del tema de la semana pasada, que es agencia divina, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué es agencia divina? ¿O a qué se refiere el término agencia divina? Son los enviados. Ok. Por el agente delegado. Agentes delegados. Una misión importante que cumplir. Ok, perfecto. A cumplir misiones enviados por el Eterno. Exacto. Es un representante del Eterno, de Yahweh, con el poder y la autoridad de Él hasta el punto de que lo que Él dice es exactamente lo que Yahweh ha mandado. Es más, habla como si fuera Yahweh. Y no solamente estos representantes o agentes necesariamente tienen que ser celestiales, pueden ser también seres humanos. Ya escuchamos el relato que dice en la profecía de Ageo, cuando el Eterno llama a Ageo y le dice que le anuncie al pueblo una profecía. ¿Y qué dice las Escrituras? En el capítulo 1, verso 13, dice Ahai Malach Yahweh. O sea, Ageo, ángel o mensajero de Yahweh. O sea, para que entendamos de que el ángel de Yahweh no es Yahweh o es Yeshua preencarnado, sino que es un agente preseleccionado por el mismo Eterno para cumplir una misión específica importante. Podemos ver también que Moisés también actuó como agente divino, o sea, como agente con el poder y la autoridad del Eterno. Y eventualmente vamos a ver y vamos a leer que el mismo Moshe habló como si fuera el mismo Eterno hablando. Aún así, vamos a llegar a explicar algo bien importante en esta segunda parte que tiene que ver o está relacionado con el Mesías. Yeshua, el Mesías, como agente divino de Yahweh. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, vamos allá, carta a los Hebreos, a los Ivrim, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí clarito en esta carta el Eterno empieza a decir de que Él escogió a su Hijo para cumplir una función que antes había hablado de una forma, pero ahora va a hablar de otra forma. Pero esta forma en que iba a hablar lo iba a hacer a través de su Hijo, y que este Hijo de Él iba a tener toda la autoridad, ya que Él lo ha hecho heredero de todo. Algo que confirma esto que acabamos de leer en Hebreos es lo que dice en Deuteronomio capítulo 18. Y eso ya lo habíamos leído, pero vamos de nuevo a leerlo. Y vamos a leer desde el 15. Dice así las Escrituras: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno tu Elohim, a Él oiréis. Noten de que primero Moisés está diciendo o está hablando que profeta como él mismo, o sea, como Moisés mismo, le iba a levantar. Y ahí está hablando Moisés primeramente. Le iba a levantar el Eterno como ¿quién? Como él mismo. Y a este profeta oirán. Por eso es que escuchamos en los escritos nazarenos que mucha gente, cuando se le preguntaba acerca de Yeshua, muchos decían: oh, ¿este es el profeta? ¿Es acaso este es el profeta? ¿Por qué? Porque ellos sabían que había una promesa profética acerca de un profeta que iba a venir igual que Moisés. Y ya habíamos hablado antes por qué igual a Moisés. Y dice en el verso 16:
conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ahora va a hablar el Eterno, Yahweh va a hablar y dice, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Ahora mire lo que va a decir Yahweh, el Eterno. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Ya no está hablando Moisés, ahora está hablando el Eterno. Que el Eterno mismo iba a levantar un profeta en medio de sus hermanos, o sea, en medio de los israelitas, como tú. Le está hablando a Moisés, ¿verdad? Como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Mire que dice de que ese profeta iba a tener palabra de Yahweh. O sea, este profeta no iba a hablar sus propias palabras, sino que iba a hablar palabras de Yahweh. Y dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, este profeta no iba a hablar nada de lo que él se le diera la gana, sino más bien lo que Yahweh, Elohim, le dijere que hablare. Y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Elohim ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del Eterno que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, si este profeta iba a hablar algo que no tenía nada que ver con lo que le mandara Yahweh, entonces este profeta hablaba sus propias palabras. Mire, la idea con relación al Mesías, porque tenemos que comprender una cosa, cuando nosotros oímos Mesías, muchas veces nada más relacionamos con el hecho de ungido, ¿verdad? Nada más de ungido o ser escogido. Pero el concepto del Mesías va más allá de solamente la unción o el escoger. ¿Por qué es que se escogía una persona? ¿Por qué es que se ungía una persona? Sí, exacto, pero ¿por qué o para qué? Exacto, y una de esas funciones era la de salvar. Por ejemplo, Moisés, él fue un Mashiach, él fue un Mesías. Y la función de Moisés como Mashiach era la de salvar. Lo mismo era la relación que se hay con Yeshua, al parecerse o al ser igual que Moisés. Él iba a cumplir esa misma función, la de salvar. Entonces, esto nos da a nosotros la idea de que Israel, de hecho, tuvo varios salvadores. Israel no tuvo solamente un solo Mashiach, un solo salvador. Israel tuvo muchos salvadores. De hecho, mire, si leemos en Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, o los actos de los emisarios o de los apóstoles, capítulo 7, verso 35. Miren lo que dice. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dice, Elohim le envió por gobernador, y noten esto, y redentor. Más específico, salvador. De hecho, la palabra es Goel. ¿Recuerda lo que le hablamos acerca del Goel? La misma función que Yeshua como Mashiach estaba cumpliendo. Obviamente, lo que hizo Mashiach y Yeshua fue todavía aún más, en mayor magnitud. Pero, como decía la profecía de Deuteronomio capítulo 18, profeta igual que tú. Él cumplió la misma función. Dice, y redentor por mano del malaj, o del mensajero, o del ángel que le apareció en la zarza. Este es otro pasaje que confirma que el que se le apareció en la zarza a Moisés no fue Yahweh mismo, sino un intermediario, en este caso un mensajero, un malaj. Entonces, cuando leemos en Éxodo que Yahweh se le apareció y aquí dice que fue un ángel, no es que haya contradicción, sino que esto es
una muestra más del concepto de agencia divina, donde el mensajero o el ángel o el malaj va en representación de uno superior, en este caso de Yahweh, y este malaj, este mensajero, este ángel puede hablar como si fuera el mismo Yahweh hablando. Y por eso es que dice aquí, por medio del ángel, del malaj, del mensajero que se le apareció en la zarza. Mire esto lo que dice en el verso 36. Él los sacó haciendo prodigios y señales en Egipto. ¿Quién fue el que sacó al pueblo de Israel fuera de Egipto, según este pasaje? Fue Moisés. Moisés. Aquí está diciendo que fue Moisés el que sacó. ¿A quién sacó Moisés de Egipto? A los israelitas, exactamente, a los hebreos. Y dice, mire esto, haciendo prodigios y señales en Misraim, en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Mire esto interesante en el 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Elohim les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es aquel que estuvo en la congregación, eclesia, a lo que en español el cristianismo traducen como iglesia, y aquí lo ponen como congregación, que está mejor traducida, congregación, en el desierto con el malá, con el ángel, con el mensajero, que hablaba en el monte Sinaí. Mire, que Moisés hablaba era con un ángel. No hablaba directamente con el Eterno. ¿Dónde está en Deuteronomio? Y dice, y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para darnos. O sea, Yahweh utilizó mensajeros, agentes, representantes de él con la autoridad, ¿verdad? Con todo el poder para hablar como el mismo Yahweh. Pero aquí está confirmando que fueron ángeles, ¿ves? O sea, el concepto de agencia divina. Entonces, pero, mire lo que dice en Éxodo capítulo 20. Vamos a ir en Éxodo. Mire esto. Éxodo capítulo 20. Shemot capítulo 20. Mire lo que dice en el verso 2, interesante. Y dice así: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ok. ¿Quién sacó a los hebreos o los israelitas de Egipto? ¿Yahweh o Moisés? Fue Yahweh, Moisés. Exactamente, no hay ninguna contradicción. Aquí dice que fue Yahweh, pero vemos que en Hechos dice que fue Moisés. ¿Hay contradicción? No, sino que Yahweh los sacó, pero ¿por medio de quién? Por medio de Moisés. Y eso es lo que vamos a ver con Yeshua mismo. Yeshua salvó, pero realmente el que salvó fue Yahweh, pero usando a Yeshua. Exacto. Entonces, mire el concepto y tengamos esto en claro. No es que haya contradicción, más bien hay una complementación si leemos todos los textos en su contexto. ¿Verdad? Miren lo que dice en Shemot o en Éxodo, capítulo 4, verso 16. Bueno, vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde el 11. Dice de esta forma. Y Yahweh le respondió, en este caso a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Porque Moisés no quería ir a hablar con el faraón, dice, y tampoco con el pueblo. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Adonai, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón o Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, mire esto, y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Elohim. Mire esto, o sea, el mismo Eterno lo está autorizando o le está dando el poder a Moisés de que él trabaje como si fuera el mismo Elohim. De tal forma que aquí está diciendo que cuando Moisés hablara, estuviera hablando el mismo Eterno. O sea, la boca de Moisés iba a ser la boca de el Eterno. Así de igual forma, cuando Aarón hablare, iba a ser la boca de Moisés. Y él iba a hablar como si Moisés estuviera hablando, así de igual forma como Moisés cuando hablaba, era como si estuviera hablando el mismo Eterno. O sea, que él podía decir, así digo yo, hablando Moisés, pero obviamente no era Moisés, sino que era el mismo Eterno que lo había capacitado para hacer esto. Entonces podemos ver que así mismo como Yeshua fue Salvador, así de igual forma Moisés también fue un Salvador. ¿Verdad? Como lo leímos en Hechos capítulo 7, lo leímos en el verso 35. Pero también podemos ver que en Éxodo capítulo 2, ustedes anótenlo, ustedes lo pueden leer después. En Éxodo, en Shemot capítulo 2 y el verso 14, también podemos ver cómo es que Moisés se vuelve el Salvador. Y en el capítulo 18, verso 13, también habla de la misma cosa. Ahora, vamos a leer un poquito después de Éxodo en Jueces y nos vamos a ver con algo interesante con relación a los salvadores. Jueces capítulo 3, el verso 9. Mire lo que dice aquí en esta versión. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un Salvador a los hijos de Israel. Noten esto. Los israelitas, los hebreos, desde los jueces también empezaron a tener salvadores. Dice aquí que Yahweh le levantó un Salvador. Ahora, ¿quién era el que salvaba realmente, el juez? Yahweh era el que salvaba a través del juez que él levantaba. O sea, ese juez que era el Salvador en ese momento no salvaba por sí mismo, sino que ese juez era utilizado por el mismo Yahweh para traer salvación al pueblo. ¿Sí van entendiendo? Y de igual forma, pasaje más adelante, verso 15, también habla la misma cosa. Por ejemplo, en el verso 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh les levantó un Salvador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Ve? Entonces vemos que Yahweh ya empezó a escoger gente para que salvaran a su pueblo. Y esta gente eran llamados salvadores. O sea, Yahweh es el salvador primario, pero él utiliza agentes, en este caso a seres humanos, ¿para qué? Para que cumplan esa labor de salvación a través de él. Segunda persona, ¿no? Como una herramienta. O sea, él escoge las herramientas para salvar, pero el salvador primario es Yahweh. Vamos ahí a Isaías. Profeta Isaías, o Yeshayahu, capítulo 19. Vamos a leer el verso 20. Mire, aquí está más claro todavía. Mire lo que dice. Y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Misraim, o sea, Egipto, porque clamarán al Eterno a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que les libere. ¿Ve? O sea, aún Yahweh, que es el Salvador primario, Él utiliza para salvar a su pueblo agentes. ¿Ve?
seres humanos de intermediario, de herramienta, y que son conocidos como salvadores también. Vamos a leer al profeta Abdías. Vamos a considerar el verso 21. Mire lo que dice. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar que al monte de Sab, y el reino será de Yahweh. Ahí nos damos de nuevo cuenta que Yahweh sí es el salvador primario, el principal, pero Él tiene personas que utiliza para salvar, que también son conocidos como salvadores. ¿Sí se van dando cuenta? O sea, el pueblo de Israel tuvo salvadores humanos, y entre ellos está Yeshua. Pero el salvador primario, el que es realmente el salvador y que ha utilizado a todos estos personajes, a todos estos seres, a todos estos agentes, a todas estas personas, ha sido el eterno Yahweh Elohim. Entonces, ¿hay alguna contradicción el decir de que Israel tuvo salvadores y decir de que Yahweh es el salvador? No, no hay ninguna contradicción, porque el salvador principal, como dije, y absoluto, es Yahweh, pero que Yahweh utiliza medios para salvar a su pueblo, utiliza personas para salvar a su pueblo, utiliza seres humanos para salvar a su pueblo, pero siempre esa salvación es atribuida a Yahweh Elohim. O sea, ninguno de estos salvadores puede decir que ellos mismos realmente salvaron, o que de ellos fue la fuerza, o de ellos fue la disposición, o la iniciativa. Gracias por la palabra. Entonces, Él es el Salvador primogenio, el Salvador supremo, el Salvador absoluto. Y entonces, tal cual como Yahweh sacó al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés, o sea, Moisés salvándolo, o mejor dicho, el Eterno salvando a Israel por medio del Salvador Moisés, así también Yahweh salva por medio de Yeshua, el Mesías, a su pueblo. Por eso es que dice en Matías o en Mateo, capítulo 1, verso 21, que le pondrás por nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Yeshua los va a salvar. Pero Yeshua es el medio, como ya hemos estado estudiando, que Yahweh Elohim ha utilizado para salvar a su pueblo. Por eso es que encontramos, y no hay ninguna contradicción en lo que estamos hablando, cuando leemos en pasajes como Ezequiel, capítulo 34, verso 11, porque así dice Yahweh Elohim, yo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Obviamente, cuando él está expresando esto, no es que él iba a aparecer en la tierra para salvar físicamente a su pueblo, sino como ya leímos, como hemos investigado, como hemos leído, como hemos revisado, Yahweh iba a salvar a su pueblo por medio de un intermediario, como siempre lo hizo en el pasado, como lo ha hecho con los jueces, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con todos los reyes de Israel, como lo hizo aún todavía con Yeshua. Por ejemplo, en el mismo Ezequiel, capítulo 34, verso 22 al 24, dicen estas palabras. Dice, yo salvaré a mis ovejas, hablando Yahweh, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ella a un pastor. Mire esto. O sea, si fuera el mismo Yahweh, ¿verdad? El que estuviera salvando físicamente, ¿para qué está diciendo aquí que iba a levantar sobre ella a un pastor? Y él las apacentará a mi siervo David. Obviamente que no está hablando aquí físicamente o literalmente de rey David, sino de la descendencia de David, ¿verdad? De la cera de David, de la esperma de David, del hijo de David. Él las apacentará y él le será por pastor. Y mire lo que dice más adelante. Yo, Yahweh, le seré por Elohim. Y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. O sea, Yahweh reunirá y pastorará por medio de su siervo David. En este caso, el Mesías prometido. Para ser más claro, Yeshua el Mesías. Entonces, no hay ninguna contradicción
no hay ningún problema cuando leemos nosotros de que Yahweh salva, pero cuando leemos en otra parte que el que salvó fue uno de los jueces, o fue Moisés mismo, o fue Josué, o en el caso de que estamos leyendo ahorita de Yeshua, no hay ningún problema en decir que sí, ellos son salvadores, pero que son salvadores porque son objetos o herramientas que Yahweh mismo ha tomado para el salvar. Porque a la final el salvador primogenio, el salvador principal y absoluto, el de la idea, es Yahweh, el eterno. Cuando vayamos a adentrarnos a los escritos nazarenos, para ya ver más directamente a la relación que hay con Yeshua y la salvación, vamos a ver clarito la definición de agencia divina. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, vamos a leer desde el 5. Mire lo que dice. Y esto es un buen ejemplo, válgame la redundancia, de agencia divina. Dice, estando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Adón, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Adón, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, este es un buen ejemplo de lo que es agencia divina. Cuando usted manda hacer algo a un siervo, a una persona, y esta persona hace tal y cual como se le mandó, aún todavía actuando como esa persona que le mandó, tal y cual como el soldado está diciendo. Para que me entiendan más, con relación a este mismo pasaje, vamos a leer, y este es el mismo pasaje que leímos ahora en Mateo, Lucas capítulo 7. Acuérdense de lo que leímos en Mateo, que era el mismo soldado hablando, ¿verdad? Ahora mira lo que dice en Lucas, capítulo 7. Desde el 1, sí. Mira lo que dice. Y es el mismo pasaje, la misma situación, el mismo caso, pero en Lucas. El otro fue narrado por Matillahu y este va a ser por Lucas. Dice, después, dice, que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, les envió, mire esto, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Mire esto. Pareciera que en Mateo estuviera el centurión hablando enfrente de Yeshua, pero aquí dice que el centurión mandó a unos ancianos judíos. Pero resulta que los ancianos judíos hablaron como si estuviera hablando el centurión. Dijeron las mismas palabras que el centurión les dijo que hablasen a Yeshua. Eso es agencia divina. Cualquier ateo podía decir, oh no, aquí hay una contradicción, porque en Mateo habla el centurión y aquí dice que los ancianos. Ah, pero si usted no comprende agencia divina, esas son las conclusiones que usted va a sacar. Pero cuando usted entiende el concepto de agencia divina, usted va a saber que es que el centurión le dijo a estos ancianos y estos ancianos le transmitieron tal y cual como el centurión les habló. Le dijo y dice, cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Adón, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Mire esto, o sea que el soldado ni siquiera se había presentado delante de Yeshua.
¿Sí ve? Esto es un claro ejemplo, clarísimo Y ejemplo hablaba como de los si en agentes. realidad sí era él, ¿no? Pero Exactamente. aquí está aclarando todo, que sepa que no haya una confusión. Para que no haya una confusión. Eso es el concepto de agente empoderado, agente divino, agencia divina. Mire, ¿se acuerda el caso cuando se le acercaron los dos hermanos para pedirle que se sentara a la izquierda, a la derecha? Ajá. Ujú. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando se le acercaron y empezaron a interrogarle, diciéndole de que por favor que lo dejara sentar con él en el reino, cuando él ya estuviera en el reino. Los que se le acercaron, ¿quiénes se acuerdan quiénes eran? Jacobo o Jacob, el conocido como Santiago, y el hermano de él que era Johanan. Ujú. Juan. ¿Y qué dice, por ejemplo, en Marcos? Vamos a ir a Marcos. Y esto es otro buen ejemplo de agencia divina. Marcos, capítulo 10, desde el verso 35. Y yo leo de esta forma. Mire, presten atención. Entonces Jacob o Jacobo o Santiago y Johanan o Juan, hijos de Zebedai o Zebedeo, se les acercaron diciendo, ¿quiénes fueron los que se le acercaron? Supuestamente aquí. Jacob y Johanan. Ok, diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser sumergido con la inmersión con que yo soy inmergido o sumergido? Ellos dijeron, podemos. Yeshua les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con la inmersión con que yo soy sumergido seréis sumergidos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora mire esto. Aquí dice que fueron Johanan y Jacob, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 20, verso 20. Y este es el mismo pasaje, la misma situación. Mire lo que dice. Entonces se le acercó ¿quién? Jacob y Johanan. La madre. La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser sumergido con la inmersión con que soy sumergido? Y ellos le respondieron, podemos. ¿Ve? Entonces, ¿quién era la que hablaba realmente? Era la madre de Jacob, pero en Marcos dice que era Ellos mismos. ellos mismos. Eso es agencia divina, que no hay contradicción en esos dos pasajes, sino que si entendemos bien el concepto de agente empoderado, vamos a darnos cuenta que ella estaba hablando como si fuera estos dos personajes. No, y cuando aquí dice que eso le corresponde al padre, la decisión del padre de que uno se siente a la derecha. Obviamente también aquí hay otra frase que más añade a la cuestión. Cuando dice de que a él no es de él darlo. Dice, no es mío darlo, sino aquella para quienes está preparado por mi Padre. O sea, que Yeshua ni siquiera, que él tiene el poder y la autoridad del Padre, habían cosas que él no tenía autoridad completa, absoluta. Este es uno de los casos. Él no tiene la autoridad de darle el poder de sentarlos a ellos a la izquierda, a la derecha, sino el Padre. Ahí nos da a entender que él, o sea, a pesar de que es un mensajero, no tiene todo a su disposición. O sea que tiene
La decisión la tiene el Padre. Sí, Él tiene todo el poder, pero no el poder absoluto. Porque Él todo... Exacto, el Padre le limitó ciertas cosas. Y esta es una de ellas. Pero lo interesante es que esta mujer está hablando como si fuera los dos mismos hijos. Esto es el concepto de agencia divina. Para adelantar un poquito más el concepto de agencia divina, podemos ver de cómo es que Yahweh Elohim empieza a planear todo esto del Mesías, de este escogido especial y la función que el Mesías iba a cumplir. Vamos a ir a Isaías, capítulo 43. Vamos a leer este pasaje. Es interesante porque más adelante usted va a ver algo que pareciera como contradictorio. Mire lo que dice. Dice en el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí. Hablando del siervo que él iba a escoger, ¿para qué? Para representarlo. Dice, para que me conozcáis y creéis y extendáis que yo mismo soy. Dice, antes de mí no fue formado Elohim. Obviamente, no ha habido ningún Elohim igual que él. Nadie fue formado antes que él. De hecho, si nosotros entendemos el concepto de la creación, sabemos y vamos a entender que no había tiempo antes de que el tiempo fuera creado, obviamente. O sea, él siempre estuvo, no había tiempo, y cuando hubo el tiempo, que él fue el que lo creó, fue cuando él empezó a crear las demás cosas. De hecho, nosotros podemos saber en las escrituras que él creó los demás Elohim. Los que se conocen como mensajeros o ángeles son Elohim. Ya nosotros conocemos. ¿Cuál es, hermano? Isaías 43. Pero antes que él, no hubo antes nadie que igual que él. Nadie fue antes que él. No hubo un ser antes que él. Él siempre ha sido, él siempre será. No ha habido antes alguien, ni siquiera de la misma posición, del mismo poder como él. Y dice, y fuera de mí no hay quien salve. Entendemos ya con la aclaración de agencia divina que cuando dice que fuera de él no hay quien salve, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque cuando dice esto está hablando de que él es el Salvador absoluto y primogenio. Que los demás salvadores que narran las escrituras y que el mismo Eterno avala y escoge, fueron esos instrumentos que el mismo Yahweh escogió para salvar a su pueblo, tal cual como nosotros lo hemos leído. ¿Por qué? Porque más adelante en el mismo Isaías vamos a encontrar un pasaje bien curioso acerca del Eterno y de su Hijo. Por ejemplo, vamos a leer a Isaías capítulo 53. Vamos a leer el 52. Mire esto. Y esto nos muestra una vez más el concepto de agente completamente empoderado. ¿52? Sí. Capítulo 52 y vamos a leer desde el verso 13. 13. Y este es Yahweh hablando. Dice, he aquí que mi siervo, o sea, ¿el siervo de quién? De Yahweh. Dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. Hablando de Mashiach, el capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh, mire esto, mas Yahweh cargó en él, ¿en quién? En este escogido, en este siervo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice, y se dispuso, verso 9, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo. O sea, Yahweh mismo fue el que le causó a este siervo, a Mashiach, ese dolor. Dice, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Claramente, Yahweh escogió a este siervo para que cumpliera sus designios. Y esto era traer la salvación del pueblo de Israel de nuevo, para que Israel pudiera de nuevo ser parte, o por lo menos la descendencia de Efraín, con la descendencia de Yehudá, que creyeran en el Mashiach Yeshua, pudieran ser parte de la familia de Yahweh de nuevo. Dígame, mi hermano. Puedo leer acá capítulo 43 de Isaías, verso 25. Claro, léalo. Y dice, soy yo el que por mí mismo borro tus transgresiones y no me acuerdo más de tus pecados. Es como, pues nosotros sabemos que por medio de Yeshua, que Yeshua fue quien borró nuestros pecados, ¿no? O sea, pero por orden aquí dice que de él mismo fue quien los quitó. Claro. Y era el que no se acuerda más de nuestros pecados. Viene siendo lo mismo que estaba enseñando, pues. Él es el autor de todo. Él es el autor. A la final, Él es el autor de todo. Yahweh es el autor de todo. Pero utiliza, en este caso, siervos, utiliza seres humanos, utiliza personas, ¿para qué? Para cumplir sus designios. Y Yeshua fue uno de estos. Bueno, dejamos la segunda parte de este tema aquí. Vamos a tocar la tercera parte el próximo Shabbat. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Tiene algún comentario? Hermano Manuel, ¿pregunta? Yahweh, en verdad, a él le corresponde la salvación, la verdad que a través del sacrificio de Mashiach, pues, son borradas las rebeliones de nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amén. Así es. Es que eso es definitivo. No hay forma de que una persona pueda decir yo me voy a salvar por mí misma. Las escrituras son fáciles. Tú pecaste y tú mueres. O sea, se necesita que alguien pague y pague por su vida. Y en este caso, Yahweh dio su salvación a través de
de Mashiach Yeshua. Amén. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos entonces tener esa oportunidad de volverse, sí, acercarnos a su Padre. Pero a la final, el que planeó todo es Yahweh. Y a Él es el que se le debe toda la adoración. Casi siempre también los humanos. Nosotros hacemos las cosas y siempre nuestros hijos quieren pagando lo que nosotros hacemos. Muchas veces. Ajá, exactamente. Los errores salen uno de uno. Los Así elotes es. que uno se come, los hijos lo pagan. Sí, no, sí. Mi hermana. Solamente agradecerle, hermano, por la paciencia de enseñarnos y verdaderamente hay cosas que, bueno, yo principalmente me hacía bolas, como dice, con muchas cosas de la escritura, ¿no? Y al parecer, como si había una contradicción bíblica. Pero analizando este tema, desde la vez pasada que lo hicimos también, lo que usted lo hizo, quedan claras muchas cosas que en realidad pues yo en lo personal no las entendí. Y que eso creo que también mucha gente a mucha gente la tiene confundida en la situación. Y por eso han llegado a confundir que el Padre es el mismo Yeshua, que Yeshua es el mismo Padre. Y hay un montón de confusiones, ¿no? O que Yeshua es el ángel de Yahweh. Que Yeshua es el ángel de Yahweh, y que aquí, y que allá, y que a Yeshua hay que adorarle, que a Yeshua aquí. Bueno, muchas cosas, hay demasiadas contradicciones en esto y bendito el Eterno, pues estamos aprendiendo y pues para llevarle a otros, ¿no? También aclarar estos puntos tan importantes. Yo lo tengo escrito, creo que todo, eso de la agencia divina. enseñanza. Bueno, yo otra cosa también diría así que la verdad, como estamos muy intoxicados del cristianismo, por eso nos confundimos. Sí. Y como dice su frase de este momento, necesitamos desintoxicarnos de todo eso. Sí, sí. Y es la palabra correcta, pues, porque la verdad, como dice la hermana Sara, a veces, como ahorita que estuvimos viendo los pasajes diferentes a donde habla de una persona y después que al último esa persona fue el que mandó a otro. Entonces ahí es donde luego a veces entra la confusión y como que te entra la duda. Sí. O sea, ¿qué en realidad qué fue? ¿Quién fue? ¿Fue él o fue él? En el cristianismo es lo que a veces ellos, por medio de una cosa, ¿cómo te dices? Te entran en contradicción ellos mismos. Y eso, pues a veces, por no detallarlo A cualquiera bien. le puede pasar, hermano, a cualquiera le puede pasar eso. Pues porque si uno se queda solo con un verso, uno va a terminar todo contrariado. No, y tenemos que ser humildes en el sentido de que no quedarnos nada más con lo que ya tenemos, porque eso es lo que se nos enseñó antes en la religión tradicional, o sea, en el cristianismo, que es lo que se nos dijo de que esto es lo que usted tiene y usted no va a revisar más nada. No, tenemos que revisar. Tenemos que ir al texto, a ver qué el texto realmente dice y revisar aún más todavía. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es revisar no solamente el texto, digámoslo así, griego, pero también vamos a revisar el pensamiento hebreo. Y si existe un texto hebreo, revisamos el texto hebreo y lo comparamos con el texto griego, a ver si concuerdan. ¿Ve? Pero la cuestión es revisar bien las palabras y revisar el pensamiento hebreo del tiempo, no de este tiempo, sino del tiempo ese, de aquellos tiempos, del primer siglo, porque es muy diferente a estos tiempos. Amén, hermano. ¿Algo más? Yo de mi parte soy disaquiel más que nada, enterado de todo y bueno, ¿no? Ok. Gracias al Eterno, pues que ahora sí que usted nos ha tenido esa paciencia y nos ha sacado de muchas duditas que había, ¿no? Que sí había cositas que a veces las medio entendíamos, pero no muy exactamente como son. Y la verdad, y preguntas que tengan, por favor, escríbanlas, háganlas y que ustedes lo puedan exponer, puedan preguntar. Y pues si yo no la sé, la investigamos. La idea es que todos lleguemos a un común acuerdo, ¿ok? como dice el dicho de un paisano, más vale un momento de preguntón que no toda la vida de plombo. Así es, mi hermano. Así es. Bueno, bendito sea nuestro Abba. Bueno, pues, hasta luego.